no hay más vacuna que el feminismo frente al patriarcado, y esta vacuna no va a venir de laboratorios, va a venir de la movilización en las calles y de la lucha por los derechos de las mujeres. Hoy en Contratiempos queremos hablar de cómo combatir estas violencias y otros retos del movimiento feminista. Para ello hemos querido contar con Leire Groben, militante del movimiento feminista y miembro de Feministalde, y de la coordinadora de Bilbao Feminista, Saretzen. ¿Qué tal, Leire? Es que ricasco. Hola, Gabón, buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir a este 10º programa de Contratiempos. El movimiento feminista vuelve a las calles, lo hace además en una situación muy excepcional, marcada por la pandemia, como básicamente todas las esferas, y esto, bueno, pues tiene también una derivada importante sobre el impacto que tiene la crisis, ¿no? Sobre las mujeres. Se habla mucho de esta crisis, no entiende de clases sociales, no entiende de género, sí, entiende tanto de clases sociales como de un impacto que tiene sobre las mujeres, ¿no? ¿En qué está afectando especialmente esta pandemia o los episodios de confinamiento sobre las mujeres y relacionado también con las violencias machistas? Pues mira, la verdad que cuando empezamos con este tema de la pandemia, el movimiento feminista seguimos organizadas de una manera u otra, por supuesto con lo online por delante, pero también en redes vecinales donde las mujeres tuvimos una presencia tremenda, y muchas de nosotras pertenecientes también al movimiento feminista u otros movimientos. Cuando se acerca el 25 de noviembre y empezamos a retomar un poco pues el encontrarnos y el preparar todo esto, pues nos entraba un poco la angustia de decir, bueno, tenemos que estar ahí porque lo que está pasando no puede pasar desapercibido, no puede seguir ese discurso de esto no entiende de género, de clase ni de otras intersecciones que sabemos que es absolutamente falso. Y a la vez también veníamos pues de una situación en la que todo el mundo estamos pues, bastante tocadas, con dificultades, con malabarismos, pero teníamos claro que las voces y la resistencia en la calle tenía que estar de una manera u otra, aun siendo muy conscientes de que los cuidados era algo importante, ¿no? Y el cuidarnos todas. Nosotras en Euskal Herria siempre nos organizamos bueno, de una forma deslocalizada, pero con una coordinación muy clara. Este año ha sido un poco más complicado, pero lo hemos mantenido. Y en Bilbao en concreto hemos querido señalar, bueno, el lema en sí que hemos tenido ha sido, frente a la violencia machista, defender los servicios públicos, porque creíamos que era importante, aunque esta pandemia nos afecta a muchísimas cosas y en esos primeros debates salían muchas reflexiones, ¿no?, al respecto de cómo ha afectado a las mujeres, teníamos claro que el 25 de noviembre es el Día contra la Violencia y ahí teníamos que poner también el foco para no desviar algunos discursos que también tendrán que llegar, y esperemos que estén ahí, y los estamos haciendo, y esperemos que también se nos dé voz para hablar no solo de violencia, sino de otras muchas cuestiones, pero en este momento teníamos claro que si bien en los últimos años el movimiento feminista ha hecho un trabajo muy profundo por ampliar, ¿no?, el imaginario de la violencia, sacarlo solo del ámbito privado y hablar que hay otras violencias estructurales, etcétera, creíamos que después de lo que ha pasado y lo que está pasando era importante volver a poner el foco en el ámbito privado y qué está pasando en los hogares, ¿no?, qué es lo que ha pasado y qué está pasando en ese espacio privado donde muchas mujeres y niñas han estado confinadas y siguen a día de hoy conviviendo con sus maltratadores, sin que se pudieran poner o se pusieran o se adaptaran servicios y recursos especializados para dar respuesta a estas necesidades. Y sabemos que nos pilló a toda la sociedad de una forma muy improvisada, que tuvimos que salir como pudimos, pero es que a día de hoy, después de un tiempo y de poder tener los recursos para anteceder situaciones similares, tampoco se ha puesto en primera línea esta situación. Una vez más, las realidades de las mujeres son algo que se soluciona de cara para adentro y no se está poniendo en esa primera línea. Y si algo tenemos claro es que en esa situación las mujeres han y hemos demostrado una capacidad de resistencia, de resiliencia, de contención también, ¿no?, al convivir con estos agresores, y son auténticas supervivientes. Y seguimos sin escuchar sus voces y sin tener en cuenta los impactos de estas violencias en las vidas de las mujeres, ¿no? Y seguimos sin escuchar también que es necesaria una reparación, cómo hacer todo aquello que tiene que ver con la garantía de no repetición, y ante eso sabemos que el sistema sigue sin responder, y nosotras como movimiento feminista pues queremos y debemos estar ahí, ¿no?, porque creemos que es una manera de que el foco también se ponga en eso. En muchas ocasiones... Sí, que es verdad. Sí, perdona. No, quería decir también que aparte de hablar de esa realidad muy concreta, también otra violencia que hemos querido expresar de una forma muy clara es lo que han podido sufrir aquellos sectores más precarizados, como puede ser, por ejemplo, las mujeres empleadas de hogar interinas, que mayoritariamente son migrantes, muchas de ellas en situación irregular administrativa. Ellas han tenido que convivir en los espacios de trabajo, hacinadas, confinadas, muchas de ellas han acabado en la calle porque les han echado,
Otras muchas, la mayoría, ¿no? Si no son todas, siguen sin cobrar el famoso subsidio extraordinario que hemos escuchado ahí, nunca llega, sin tener en cuenta todas las realidades de precariedad que ya el sector venía arrastrando, ¿no? Pero también una ley de extranjería que no da citas a las mujeres migrantes para regularizar sus papeles, y al final sabemos que sin citas no hay el acceso ni al más mínimo derecho, o sea que ha sido una situación de absoluta vulnerabilidad total, porque es que realmente se han quedado sin los accesos mínimos, porque la violencia no es solo se atiende o se enfrenta con recursos especializados. Si algo tenemos claro es que la inversión en servicios públicos es la única forma de prevenir, de identificar, ¿no? Como comentaba antes la compañera Carmen, la atención primaria son espacios de detección principales, importantes, y eso es lo que ha faltado también. Y también las redadas policiales que aquí en Bilbao hemos podido tener en primera línea, en barrios, bueno, en muchas zonas, pues todo en barrios como San Francisco y barrios altos de Bilbao, donde las mujeres migrantes han tenido una doble victimización por ser racializadas, muchas de ellas, por el simple hecho de ser identificadas por esta realidad. Y esos son temas que, si no los sacamos nosotras, sabemos que se quedan ahí en la impunidad. Y también ha habido desahucios cuando estaban prohibidos, mujeres desahuciadas en Bilbao y en muchos otros sitios. Hablo más de Bilbao, ya podéis perdonar, pero es donde más realidad de primera mano tengo. Pero mujeres con criaturas, con cargas de cuidados bajo su responsabilidad, víctimas de violencia machista que se quedan en las calles, y eso ha pasado y está pasando. Sin hablar, y ya termino aquí, como los servicios esenciales, donde las mujeres hemos estado en primera línea y ha habido aplausos, ¿no? Durante mucho tiempo de reconocimiento. Esos aplausos se quedan en el vacío, ¿no? Cuando realmente ahora pedimos derechos y regularizaciones que nos corresponden y seguimos siendo las más precarizadas, y eso se ve en los sectores de la pandemia, pero también en la pospandemia y siempre, con las limpiadoras en pie de guerra, servicio de atención domiciliaria, las residencias, sector sanitario, educativo, que están cubiertos en su gran mayoría por mujeres, y somos los que a día de hoy peor estamos, y por ello también estamos en las calles con unas movilizaciones tremendas que, por desgracia, están teniendo muy poco eco en los medios, pero están ahí, y están ahí organizadas con las pensionistas, con las familias de las residencias, y estamos haciendo unas alianzas imprescindibles para poder salir de esto. Decías, muchas ocasiones donde no llegan las instituciones formales, llega el movimiento, ¿no? Llegan las redes de solidaridad o de apoyo mutuo, ¿no? Y llega, pues eso, lo que es la autoorganización. ¿Qué papel juega el movimiento feminista en todo esto, en la ausencia de políticas públicas? ¿Cuáles son las demandas y también los retos del propio movimiento ante esta realidad? Bueno, al final el movimiento feminista históricamente tiene una genealogía de poner en lo público, en primera línea, todo aquello que se ha querido llevar a un sector privado y politizar discursos que muchas veces se han intentado descafeinar o despolitizar, ¿no? Y hablando como de cuestiones que casi parece que vienen por naturaleza. Esa parte de politizar todo esto y de poder vehiculizarlo hacia la presión a las instituciones es algo que siempre nosotras hemos tenido muy claro, pero más allá de eso es que luego estamos en otros movimientos también que tienen que ver quizá más con esa respuesta, ¿no? A las necesidades, pero desde una concepción muy politizada también, como han podido ser las redes vecinales cuando han sido necesarias y que a día de hoy siguen funcionando, pero también reestructurándose y adaptándose a las necesidades, pero también colaborando y trabajando con otras plataformas como puede ser Capital Adiplanto, contra el capitalismo, o también con la red de refugiadas que aquí llamamos Ongi Etorri Refuxiatuak, con alternativas también a las realidades de las personas migrantes, pero también señalando, ¿no? a las responsabilidades de las instituciones, hablar de que no solo es la ley de extranjería quien tiene la responsabilidad en esto, sino que a nivel comunitario tenemos muchísimas competencias que también nos corresponden y que no podemos mirar para otro lado. Y eso es un poco el papel del movimiento feminista, quizá ahora más ubicado en la pandemia, pero no solo, ¿no? No solo porque si algo hemos demostrado también en los últimos 8 de marzo, os pongo así como fechas un poco clave, pero no solo como fechas, sino como proceso en el que hemos trabajado, es precisamente eso, ¿no? Poder acercar a las mujeres a un fueguito que solemos decir que tenemos siempre encendido, porque cuando es necesario coge fuerza y responde, ¿no? Y eso creo que con este 25 de noviembre lo hemos demostrado también con movilizaciones adaptadas a la situación, con muchas cuestiones relacionadas con el autocuidado y con la situación muy precarizada que sufrimos muchas de nosotras, pero sabiendo que tenemos que estar ahí porque si no estamos nosotras no va a estar nadie. Pues Leire Groben, militante del movimiento feminista, muchísimas gracias, eskerrik asko, por sacar un hueco estos días y acercarnos a esta realidad y también, bueno, este balance también del propio movimiento feminista que efectivamente sigue vivo y va a seguir, bueno, pues defendiendo estos derechos. En un minuto volvemos con nuestro segundo bloque de debate. Hasta ahora, muchas gracias. Vale, eskerrik asko.